Gracias por seguir con nosotros aquí en su casa, Grupo Fórmula. Hay más información y es que la UNAM, la máxima casa de estudios, asegura que aunque el semáforo epidemiológico ha cambiado a verde, no hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando. Esta es la información. Una vez que los indicadores del riesgo epidemiológico establecen que el semáforo está en verde en la Ciudad de México y el Estado de México, el riesgo de contagio ha disminuido. Sin embargo, se deben mantener las medidas sanitarias generales porque de no cuidar los aforos, sana distancia, uso de cubrebocas, aislamiento de enfermos, podría comenzar una serie de contagios que eventualmente desencadenarían una cuarta ola en diciembre y enero. Y es que hay que recordar que 1 de cada 4 casos de COVID ocurre en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Esto lo advierte Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión COVID de la UNAM, quien detalla que los indicadores epidemiológicos marcan un descenso en el número de casos, hospitalizaciones, defunciones, positividad de pruebas y demanda en los servicios médicos. Llegar al semáforo verde, explica, significa que han mejorado las condiciones, pero hay un gran riesgo porque se entra a un terreno en el que la gente se puede confiar. Hay que hacer todo lo posible para poder mantener las medidas de cuidado generales para que no empiecen los contagios y dentro de unas semanas empecemos a ver que suba y se configure la cuarta ola que eventualmente vamos a tener entre diciembre y febrero, ¿no? Mauricio Rodríguez dice que si bien hay un riesgo bajo de transmisión, es importante destacar que en el caso de la Ciudad de México se tienen 40,000 casos con sospecha en los que se va a descartar o confirmar la aportación del virus de COVID. Además de que, recuerda, se tienen los mismos niveles que se tuvieron en julio y agosto del año pasado, por lo que la única forma de romper la transmisión es con la aplicación de medidas generales sanitarias. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra. Y para hablar sobre las implicaciones de esta decisión de que la Ciudad de México, una de las más pobladas del mundo, esté ya en semáforo verde, está con nosotros pues una voz más que autorizada. Es la doctora Lorian Jiménez Faibi, quien es doctora en Ciencias Médicas de Harvard, profesora e investigadora de microbiología en la UNAM, y también ha creado esta asociación llamada Salvemos Conciencia, una asociación que busca salidas a esta pandemia. Doctora, un placer tenerte con nosotros, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar en el programa. ¿Coincides en que es momento de implementar el semáforo verde en la Ciudad de México? Bueno, el semáforo epidemiológico nacional desde hace mucho tiempo está descompuesto, ¿no? Es un semáforo que significa ya muy poco los colores en donde los ponen, porque se ha manipulado exageradamente el semáforo, ¿no? Se ha utilizado para permitir la movilidad cuando así lo ha querido el gremio político y al revés igual, ¿no? Entonces, significa realmente poco el semáforo epidemiológico, es una forma simplemente de manipular la opinión pública. Lo cierto es esto, vivimos en un país en donde la pandemia continúa activa y continúa activa de una forma muy importante. La gente necesita recordar aquí, aunque no se hable de ello y el gobierno esté procurando hablar cada vez menos de la pandemia, ignorar el problema que está pasando, vivimos en un país en donde la pandemia no está controlada. Se mueren en nuestro país todos los días entre 350 y 600 personas de COVID-19. Esto nos coloca entre los 3 o 4 países con mayor cantidad de muertes diarias por COVID-19 ahorita en el mundo. Entonces, en nuestro país, pues no, definitivamente la pandemia no ha sido controlada. Tenemos apenas al 39% de la población vacunada con un esquema completo de vacunación contra COVID-19. En vacunación nos hemos quedado muy rezagados en comparación a otros países, particularmente países de Latinoamérica, y creo que es una lástima que se emplee este semáforo epidemiológico para dar los mensajes equivocados. Creo que los políticos piensan que lo importante es simplemente si se puede o no fingir que podemos volver a una suerte de normalidad
incluso con la pandemia estando activa. Y esto pues lamentablemente ha costado y sigue costando demasiadas vidas en nuestro país. Son semáforos, doctora, que evidentemente responden a decisiones políticas y no de salud, como bien lo explicas, y coincido plenamente contigo. ¿Qué consejo le puedes dar a la población, a los ciudadanos que nos están escuchando, que un día reciben una información por parte de las autoridades, al otro día reciben otra, ya no saben qué hacer, ya no saben cómo enfrentar esta pandemia? Sí, lo que nosotros necesitamos hacer como ciudadanos, como parte de la población de este país, es saber que independientemente de los mensajes que se estén dando, porque como muy bien lo acabas de decir, los mensajes que se dan son mensajes en realidad políticos. Hace mucho tiempo que en este país se dejó de procurar el control de la pandemia, ¿no? No son mensajes en pro de la salud o de la vida de nosotros, sino simple y sencillamente de los intereses que rigen políticamente, ¿no? Es una verdadera lástima. Lo que nosotros necesitamos hacer es, independientemente de esos mensajes, saber, la pandemia sigue activa, estamos en un periodo realmente complicado porque estamos ya está en puerta el invierno, van a entrar, si no es que ya estamos encima de tener todos los virus respiratorios estacionales, junto con el virus que causa COVID-19, en un periodo en donde la gente tiende a estar más encerrada, donde se ventilan menos los espacios porque descienden las temperaturas. Esto nos va a poner en un escenario en donde tenemos muy alto riesgo de tener una nueva ola de contagios y con ello ver a mucha más gente morir. Necesitamos mantener las medidas preventivas contra COVID-19 y saber cuáles son estas medidas, cuáles son en realidad las medidas importantes. Esto es ventilar los espacios cerrados, purificar el aire en los espacios cerrados cuando es posible hacerlo y desde luego el uso constante de cubrebocas de buena calidad es imperativo todavía aquí en nuestro país. ¿No es para egoístas el cubrebocas, como dice López-Gatell, doctora? Muy por el contrario, creo que es muy difícil entender por qué el subsecretario el mensaje que ha dado sobre el cubrebocas último es lo mismo que los mensajes que ha dado previos, que siempre fueron confusos, siempre fueron mensajes encontrados y mensajes contradictorios. El uso del cubrebocas muy lejos de ser un acto de egoísmo, al contrario, es un acto de civilidad, es un acto de responsabilidad, de generosidad y de preocupación por el prójimo. De hecho, si queremos no ser egoístas, necesitamos colocarnos cubrebocas todo el tiempo que estemos fuera de casa, bien puesto, bien ajustado al rostro, cubrebocas de buena calidad, y esto es lo que nos permite cuidar a los demás y cuidarnos nosotros contra el contagio de COVID-19 de la mejor forma. Que además yo me quedé pensando el otro día, doctora, que independientemente que sirviera o no para el coronavirus en específico, el hecho de que la gente esté con cubrebocas una buena parte del tiempo no ayuda a reducir otras enfermedades como la gripa, ¿no? ¿No tendrá algún beneficio a la salud pública esta herramienta? Pues mira, tocas un punto interesantísimo. Si vemos la experiencia del invierno pasado en el hemisferio norte de nuestro planeta, lo que vemos es que prácticamente la influenza o las muertes por influenza desaparecieron el invierno pasado. Esto fue lo mismo en Europa, lo mismo aquí en el continente americano, en todo el hemisferio norte prácticamente no se registraron casos de influenza y la mortalidad por estos virus respiratorios invernales fue mínima, es decir, mucho más abajo de la esperada. ¿Y por qué? La razón es
porque se estaban siguiendo las medidas para prevenir el contagio de COVID-19, queriendo decir que se estaba siguiendo la medida del uso del cubrebocas, de ventilación de espacios, de procurar espacios exteriores en lugar de interiores, una serie de cosas, y importantemente el cubrebocas, ¿no? Y entonces esto nos deja ante el siguiente predicamento, ¿no? Vamos a seguir dejando que miles de personas mueran cada invierno de influenza, cuando ya encontramos la manera de literalmente erradicar prácticamente esta enfermedad, simple y sencillamente con el uso de cubrebocas. Y esto pues nos trae una pregunta muy interesante, porque con COVID o sin COVID, todos los años mueren miles de personas por influenza, y si encontramos la manera de detener estas muertes a través del uso generoso de las personas del cubrebocas cuando están entre otros, pues ahora cuesta mucho trabajo que volvamos a pensar que es normal que otras 8 o 10 mil personas cada invierno en México mueran de influenza cuando ya vimos la manera de prevenirlo, ¿no? Pues sí, yo no encuentro una razón para decir que es perjudicial utilizar el cubrebocas. Como siempre, un placer de verdad platicar contigo, doctora. Muchas gracias por tu disposición. Al contrario, un placer estar en el programa. Muy buen día. Gracias, muy buen día. Es Lorian Jiménez Faibi, doctora en ciencias médicas y una voz muy, muy autorizada, muy documentada, muy informada para hablar sobre estos temas. Vamos